Estamos en agosto de 1941. Un piloto de la Marina Británica, el teniente Robert Everett, se ha ofrecido voluntariamente para realizar una extraña y peligrosa misión. Está a punto de probar en combate un disparatado invento que podría derrotar a los submarinos alemanes que merodean por los mares y salvar a Inglaterra de la hambruna. El primer caza impulsado por cohetes del mundo. El piloto va a estar muy estresado. Esta misión es sin lugar a dudas la más difícil de cuantas habrá tenido que realizar durante su carrera como piloto de combate. La misión de Everett consiste en un vuelo de ida en medio del Océano Atlántico. Ha depositado su confianza en el trabajo de un grupo secreto de científicos inconformistas reclutados por los aliados. Se trata de superar por todos los medios la mejor tecnología del régimen nazi por medio de despegue vertical, propulsores cohéticos y alas que dificulten la detección. Esta es la historia nunca contada de los aviones secretos de los aliados y los hombres y mujeres que imaginaron el mañana. Aviones aliados de la Segunda Guerra Mundial. Durante el verano de 1940, Winston Churchill, el primer ministro británico, tiene que hacer frente a una crisis importante. La Alemania nazi empieza a utilizar una nueva arma secreta contra los convoys que traen alimentos de América para el hambriento pueblo británico. Es el primer Focke-Wulf Cóndor, el primer avión militar capaz de volar con autonomía hasta la costa este estadounidense. Churchill bautiza el Cóndor con el sobrenombre de El azote del Atlántico. Los Cóndors causan estragos a gran escala. En cuestión de unos meses, hunden casi 1 millón de toneladas de embarcaciones aliadas. Los tripulantes de los Cóndor son la élite de la Luftwaffe y organizan audaces bombardeos a bajas altitudes. Pero los Cóndors tienen que jugar otro papel más siniestro todavía. Los Cóndors tenían dos funciones en la Marina alemana. Eran bombarderos que atacaban a los barcos aliados, pero también se convirtieron en los ojos y oídos de la flota submarina, ya que podían ver a los convoys e indicar su presencia a los capitanes de los submarinos. En el Atlántico había zonas en las que los aliados no podían ofrecer a sus convoys protección alguna contra los aviones de reconocimiento y bombardeo, lo que significaba que los alemanes podían enviar a esas zonas bombarderos de largo recorrido o aviones de reconocimiento de largo recorrido para localizar convoys y dirigir a los submarinos a dichas zonas, y era en ellas en las que los submarinos tenían libertad de movimientos para atacar a los convoys. La alianza entre los Cóndors y los submarinos amenaza con doblegar a Gran Bretaña. Winston Churchill admite que es su mayor preocupación. Ante la urgencia de encontrar una solución, Churchill sugiere un osado plan. Los acorazados británicos y estadounidenses están equipados con catapultas de vapor para lanzar aviones de observación. ¿Podrían instalarse dichas catapultas en las cubiertas de los buques mercantes para lanzar a los cazas desde ellas? Pero ninguna de las catapultas existentes tiene potencia suficiente para lanzar a un caza pesado como el Hurricane. Y Churchill pide ayuda a una unidad secreta de investigación, conocida como Royal Aircraft Establishment, situada en Farnborough, Inglaterra. Los científicos responden al cabo de una semana con un increíble sistema para lanzar a los Hurricane desde la cubierta de un buque mercante. Decidieron utilizar una plataforma de cohetes para lanzar a los Hurricane al aire, y si nos paramos a pensarlo, es el único modo de lanzar a un caza Hurricane con todo su armamento y su combustible desde la cubierta de un buque mercante en muy poco tiempo. La catapulta es impulsada por un grupo de 13 cohetes de combustible sólido. Es la mayor catapulta de la historia militar desde los tiempos de los romanos. ¿Pero funcionará en combate? Lanzar a un Hurricane desde un barco por medio de una catapulta propulsada por cohetes no es tan fácil como parece. Para empezar, el cohete tenía que alcanzar instantáneamente una velocidad suficiente para hacer despegar al avión desde la cubierta, ya que de otro modo se caería al mar. Al mismo tiempo, la potencia del cohete no podía darle demasiada velocidad o podría romperle el cuello al piloto. El primer vuelo de prueba tripulado tiene éxito, pero hay algunos problemas graves en la idea de la catapulta. Una vez que ha sido lanzado, es imposible que el piloto vuelva al barco. El motivo principal de la introducción del Hurricane fue en esencia como medida provisional. Se trata de un viaje de ida y posiblemente de una misión suicida.
Los Hurricane modificados, llamados Harricat, serán pilotados por voluntarios. La primera batalla entre un Harricat y un Cóndor tiene lugar en agosto de 1941. El piloto del Harricat había sido jinete de carreras y había ganado el Grand National, Robert Everett. Es la prueba final de esta nueva táctica y la misión más sobrecogedora de cuantas ha realizado Everett. Yo sentiría una gran ansiedad, no solo por despegar por medio de aquel aparato propulsado por cohetes, sino por tener que enfrentarme a un bombardero con muchísima artillería, sabiendo que luego, si no te derribaban, tenías que tirarte al mar de todos modos. Este tipo de misiones me llenan de ansiedad. En lo alto, entre las nubes, sobre el convoy, el Cóndor alemán de patrulla no ve el lanzamiento de Everett propulsado por cohetes y este logra pillar por sorpresa al piloto alemán, que aún así consigue causarle desperfectos al Harricat con el fuego de sus ametralladoras. Cuando Everett se acercó al Cóndor se encontró con un problema. El Cóndor estaba repleto de armamento defensivo. Llevaba 8 ametralladoras y un cañón pesado, algo que pronto pasó factura a su avión. Sabiendo que es lo único que se interpone entre el convoy y su destrucción, Everett dispara la munición que le queda a la cabina de mando del Cóndor. El bombardero nazi cae envuelto en llamas. El primero destruido por un Harricat. Pero Everett no se encuentra aún fuera de peligro. En una situación de este tipo, sabes que si das un paso en falso no vas a sobrevivir. Si no encuentras al convoy, el convoy no te va a encontrar a ti. Estás a 70 u 80 kilómetros de distancia, y por lo que respecta al convoy, podrías estar en cualquier sitio y en cualquier dirección. De modo que si no encuentras al convoy, casi te puedes dar por muerto. Tiene suerte. Everett lleva su avión a una altitud de 600 metros y ve al convoy. Aterriza sobre el agua cerca de los buques británicos, pero su Harricat comienza a hundirse rápidamente. El Hurricane era un avión muy peligroso para tratar de aterrizar en el mar. Se volcaba fácilmente. Y eso fue lo que le ocurrió a Everett. Tan pronto tocó el agua, el avión se volcó sobre la parte frontal y empezó a hundirse. Y Everett se hundió con él. Tuvo que esforzarse para conseguir abrir la cubierta de la cabina y necesitó mucha suerte para conseguir alcanzar la superficie. El rey Jorge VI le concede a Everett la Orden de Servicios Distinguidos por haber derribado al Cóndor. Everett fallece al año siguiente durante un acto de servicio activo. Pero los barcos Harricat han inclinado la balanza en contra de los Cóndors. Creo que el éxito principal de los Harricats fue el efecto disuasorio que tuvieron sobre los aviones alemanes de reconocimiento, ya que tras haber sido interceptados y después de haber derribado al primero, los alemanes se sintieron menos inclinados a realizar ataques y misiones de reconocimiento contra los convoys. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la increíble imaginación de un ingeniero se echa a volar. A principios de 1943, los ciudadanos de Stratford, Connecticut, dicen haber visto extraños objetos con forma de platillo surcando los cielos. Este platillo volante es el primer avión estadounidense de despegue casi vertical y puede ser la respuesta al problema de proporcionar a los barcos la protección de un caza en alta mar. Conocido como la Creb voladora, es una creación de un genio inconformista, Charles Zimmermann. Charles Zimmermann tipificó al tipo de ingeniero que vimos surgir y hacer trabajos de campo en los Estados Unidos tras la década de 1920. Los Estados Unidos descubrieron que estaban muy por detrás de los países europeos en el diseño de aviones de combate de alto rendimiento. Charles Zimmermann fue uno de los que encabezaron el esfuerzo para corregir aquella diferencia. En 1933, Zimmermann entró en la NACA, o Comité Nacional de Asesoría Aeronáutica, la predecesora de la actual NASA. La NACA fue una organización extraordinaria, ya que recuperó la excelencia pericial del trabajo técnico estadounidense. La NACA creó, por ejemplo, una comprensión mucho mejor del diseño de las alas. En la NACA, el objetivo de Zimmermann consiste en encontrar la forma de ala perfecta. Como resultado, construirá un avión que aún sigue estando muy por delante de su tiempo.
Está fascinado por la idea de crear un avión que tenga un tremendo abanico de velocidades, que por una parte tenga una velocidad tope muy alta y que por la otra tenga una velocidad mínima muy baja para el aterrizaje. El ala de un avión normal tiene una gran envergadura de la base a la punta para poder crear fuerza propulsora, lo que se conoce como bajo alargamiento de ala. El ala de un avión funciona creando distintas áreas de presión. Lo que significa es que tenemos el ala aquí, y cuando el flujo de aire choca contra el borde frontal, tiene que recorrer un trayecto mayor desde aquí hasta aquí que desde aquí hasta aquí. Eso crea baja presión en este lado y alta presión en este otro, y cuando el aire trata de pasar de la zona de alta presión a la zona de baja presión, empuja el ala hacia arriba. Pero el ala de un avión normal tiene una gran desventaja. El bajo alargamiento de ala crea un efecto de resistencia contra el flujo de aire que reduce la velocidad del avión. Pero Charles Zimmermann tiene una respuesta para este problema. La idea era esta: ¿por qué no hago un ala mucho más pequeña con un alargamiento de ala mucho menor? Un ala estrecha crea menos resistencia aerodinámica, lo que permite una velocidad mayor, pero también resulta problemática. Cuando la pérdida ocurre en el lado de esas alas cortas y gruesas, igual que ocurre en todas las alas cuando el aire pasa de la baja presión a la alta presión, crea turbulencia en el borde del ala y por lo tanto reduce la sustentación y aumenta la resistencia. El efecto general que eso tiene sobre el ala es mayor en alas cortas y gruesas que en las alas largas. Para abrirse paso a través de dicha turbulencia, el avión quema más combustible. Pero Charles Zimmermann es el primero en descubrir una solución para ello. La solución de Zimmermann para ese problema fue increíblemente simple. Para evitar que el aire se perdiera por debajo de las puntas de las alas, decidió pasar los motores a dichas puntas de modo que las aspas giratorias de las hélices empujaran el aire bajo las alas. Una vez resuelto el problema de la turbulencia, el ala estrecha proporciona menos resistencia y mayor velocidad. Pero el nuevo diseño tiene otra revolucionaria propiedad: el despegue vertical. Lo que observó fue algo similar en muchos aspectos a lo que hoy consideraríamos el rotor vertical. Su idea consistía básicamente en crear lo que nosotros llamaríamos un super-stall, un superavión de despegue y aterrizaje corto. Zimmermann descubre que las singulares características del bajo alargamiento de ala combinada con las hélices en las puntas de las alas significan que el avión flota desde el suelo en vertical, literalmente, con una fuerte brisa. En 1939, mientras soplan vientos de guerra sobre Europa y el Pacífico, la Marina estadounidense encarga un prototipo de caza basado en el revolucionario concepto de Zimmermann. Lo llaman V-173. Tiene una envergadura de ala de solo 6,90 metros, minúscula según los estándares actuales. Para ahorrar tiempo en la prueba de diseño se utiliza un tren de aterrizaje fijo. Las altas patas colocan al avión en el mejor ángulo para conseguir un despegue inmediato. La cabina de mando se extiende por debajo del avión, proporcionando una mayor visibilidad, como en un helicóptero. El V-173 vuela por primera vez el 23 de noviembre de 1942 con Boone T. Guyton, el jefe de pilotos de pruebas de Vought, a los mandos. Durante el primer vuelo, Boone Guyton tuvo problemas graves. Casi llegó a perder el control del avión, pero voló tan lentamente que logró llevarlo a tierra. Allí descubrió que el problema no estaba en el diseño del aparato, sino simplemente que los mandos habían sido conectados incorrectamente. El V-173, al igual que muchos aviones experimentales, era un avión que no estaba realmente adaptado para la producción. Demostraba el concepto básico que Zimmermann intentaba alcanzar: el hecho de que se podía crear un avión controlable que tenía una razonable variedad entre la baja velocidad y la alta velocidad, que tenía todos los atributos de un avión stall. Después de algunos ajustes, la Creb voladora pronto se comporta como Zimmermann predijo. Con un viento de cara de 40 km por hora, el V-173 literalmente despega verticalmente. Pilotar un avión V-173 suponía todo un reto.
Pero una vez que se aceptaban sus limitaciones, los pilotos que lo manejaban quedaban francamente asombrados por el alto grado de efectividad de control que tenían sobre aquella configuración. Hubo accidentes ocasionales durante el programa de vuelos de prueba. En una ocasión el circuito de combustible del 173 se bloqueó y bajó sobre Loxie Beach en Connecticut para sorpresa de todos los bañistas locales. Pero el avión voló tan lentamente casi como un helicóptero, que descendió suavemente sobre la arena y resultó intacto. Mientras tanto, en el Pacífico, los Estados Unidos tenían la difícil tarea de capturar islas para bases y construir en ellas pistas de aterrizaje. Un caza de despegue vertical podía resolver dichos problemas. La Marina estadounidense encarga una versión de combate a toda escala de la CREP. Al nuevo avión de combate lo denominan XF-5U. Con una velocidad de despegue y aterrizaje de solo 64 km por hora, puede alcanzar una velocidad máxima de 800 km por hora, fenomenal para cualquier caza de sus tiempos. La velocidad y la agilidad del XF-5U podían igualar las de cualquier caza en servicio. El XF-5U está propulsado por dos potentes motores Pratt & Whitney. Está armado con 6 ametralladoras Browning y puede transportar 500 kilos de bombas. Pero también otros ingenieros están explorando el ala en forma de platillo. En la Alemania nazi se han puesto a trabajar en secreto para crear un prototipo de avión conocido como la bandeja de cervezas. Los alemanes estaban intrigados por el bajo alargamiento de ala, pero no llegaron al gran avance realizado por Zimmermann al poner los motores en las puntas de las alas. La versión prototipo de caza de la CREP salió finalmente de la fábrica el 25 de junio de 1945, pero las cosas están cambiando muy rápidamente en el mundo de la aeronáutica. Estábamos sufriendo un cambio paradigmático radical en la aeronáutica. Y ese cambio paradigmático consistió en pasar de la era del avión impulsado por hélices y pistones a la era del turborreactor. Al final de la Segunda Guerra Mundial era imprescindible crear una tecnología basada en el motor a reacción. Los aviones de motores de pistones y la tecnología estaban llegando al final de su trayecto. Finalmente, en 1946, el XF-5U es dado a conocer al público. Pero empiezan a aparecer artículos que especulan con que el avión de aquella inusitada forma no es más que la tapadera de un programa secreto de platillos volantes, lo que hace que la CREP voladora de Zimmermann no se granjee el cariño de los conservadores militares. En 1947 Zimmermann había resuelto todos los problemas y el avión estaba listo para su primer vuelo. Y de repente la Marina estadounidense anuló todo el proyecto y ordenó el desguace del prototipo. Lo que para mí es incomprensible es que después de haberse molestado tanto y de haber invertido las sumas de dinero necesarias para llevar a aquel avión a buen término, se destruyera el aparato intencionadamente antes de su primer vuelo, porque habría sido muy valioso para la posterior historia de la creación de los aviones Stoll y el uso y empleo posteriores de los aviones Stoll, que hubiésemos tenido datos de un avión como era el XF-5U-1 para situarlos al lado de los datos del V-173. La búsqueda de Zimmermann por crear un caza de despegue vertical no cayó en el olvido. Pero finalmente los militares estadounidenses no adquirieron ese tipo de aviones hasta finales de la década de 1970, el reactor Hawker Harrier británico. Finalmente, la CREP de Zimmermann fue marginada por el interés de los Estados Unidos por una nueva tecnología: la propulsión a chorro. En agosto de 1939, 2 semanas antes de que los nazis invadieran Polonia, los estadounidenses reciben una singular visita para ver una demostración especial de sus aviones militares más recientes. Se trata de Ernst Udet, el encargado de la creación de aviones para las nuevas fuerzas aéreas de Hitler, la Luftwaffe. A Udet no le impresionan los aviones estadounidenses más recientes y sabe que Alemania ya ha empezado a construir un avión que está años luz por delante de los mejores de los Estados Unidos. El primer reactor de combate del mundo, el Heinkel 280.
La historia de los Estados Unidos y el reactor es la historia de un gran bochorno nacional. Hubo varias comisiones nacionales, incluso en 1939, después de la época en la que ya volaban los primeros reactores, que se pronunciaron diciendo que el avión turborreactor era algo imposible. Sin embargo, algunos ingenieros imaginativos estaban pensando ya en la propulsión a chorro a pesar de la oposición oficial a esa idea. La Lockheed era una compañía conocida por estar dispuesta a adoptar nuevos e innovadores diseños. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Lockheed aplicó esa filosofía a la revolución del turborreactor. Durante muchos años la Lockheed tuvo un ingeniero muy singular llamado Nathan Price. Fue uno de los inventores de los motores a reacción sobre el papel. Se hizo partidario de los motores a reacción. En la época en la que Nate estaba trabajando en el motor, en la que lo examinábamos y en la que lo examinaba cualquiera que pudiera seguir sus apuntes, no encontramos ningún defecto en lo que estaba haciendo. Diseñamos un avión para acoplarlo alrededor de aquellos dos motores, un caza. Hasta entonces no habíamos tenido un avión supersónico y estábamos razonablemente seguros de que era muy probable que aquel avión fuera capaz de alcanzar velocidades supersónicas. El avión diseñado por Nathan Price y Willis Hawkins es el primer intento estadounidense para conseguir un reactor de combate. Conocido como modelo Lockheed L-133, está diseñado alrededor de unas alas de Canard, lo que significa que las aletas de control utilizadas para ascender y descender están situadas en la parte frontal del aparato. Las revolucionarias características del L-133 lo convierten en un avión muy por delante de su tiempo. En el concepto original había un dispositivo de poscombustión. Y que yo sepa, nadie había hablado de tal cosa en Gran Bretaña, ni en los Estados Unidos, ni en Alemania. Pero el L-133 no llegó a construirse. Antes del bombardeo de Pearl Harbor, los militares estadounidenses no estaban convencidos de que el reactor fuera viable. Pero el viaje a Gran Bretaña de un oficial estadounidense de alto rango lo cambió todo. En abril de 1941, Hap Arnold, que entonces era el jefe de los cuerpos aéreos del ejército, que pronto pasarían a convertirse en las fuerzas aéreas del ejército, va a Inglaterra y le dice a su anfitrión literalmente: ¿sabe? Algunos de mis técnicos me dicen, aunque le pueda sonar raro, que tal vez debiésemos centrarnos en las turbinas de combustión interna. Y la respuesta que recibe es esta: por supuesto. ¿Quiere ver nuestro avión? Le muestran a Arnold el prototipo Gloster Whittle, el primer turborreactor británico. Arnold queda anonadado. Tras haber hecho caso omiso a Nathan Price y a Willis Hawkins, los Estados Unidos se encuentran ahora con un retraso de años. Arnold toma la valiente decisión de buscar a los genios estadounidenses de la aviación, ignorados durante tanto tiempo, y ofrecerles unos lucrativos contratos de investigación. Su misión, poner a los Estados Unidos en la vanguardia de la tecnología de avión. Uno de los primeros en aceptar el reto es Jack Northrop, de Newark, Nueva Jersey. Jack Northrop es un individuo realmente extraordinario. Si observamos a los individuos que transformaron a la aviación estadounidense durante las décadas de 1920 y 1930, tanto científicos como ingenieros, tenemos que reconocer que el diseñador y el industrial que más hizo por convertir aquella transformación en una realidad fue Jack Northrop. Al igual que Charles Zimmerman, Northrop ve los defectos de diseño de los aviones convencionales. Cuestiona el empleo de un fuselaje pesado. Para las misiones de largo recorrido, ¿por qué no tener simplemente una ala voladora, ahorrando así peso y combustible? Northrop le presenta a Hap Arnold el diseño para un bombardero ala voladora, capaz de volar sin escalas desde los Estados Unidos a Berlín, un viaje de ida y vuelta de 10.000 kilómetros. Arnold encarga inmediatamente un avión de pruebas, y lo llaman N-9. Estamos en una época anterior a los ordenadores y nadie ha diseñado una ala voladora con estabilidad durante el vuelo. Jack Northrop tiene la respuesta. Le añade unas tiras especiales al borde frontal del ala. Si el avión se inclina hacia adelante, las tiras funcionan automáticamente para recuperar el equilibrio. Las pruebas del N-9 comienzan el 20 de diciembre de 1942, un año después de Pearl Harbor.
El primer vuelo tiene lugar en el desierto de Mojave el 27 de diciembre. El ala voladora de Northrop tiene éxito. Ahora se dirige a Hap Arnold con otra audaz idea: ponerle al N-9 un motor coético para proporcionarle capacidad para enfrentarse a los nuevos reactores alemanes. El primer prototipo revela otra innovación más de Northrop. Igual que en el caso del aviador Wright, el piloto estaba tendido sobre el estómago a los mandos del avión para proporcionarle un mínimo perfil frontal. El 5 de julio de 1944, el primer avión coético estadounidense conocido como el XP-79A realiza su primer vuelo. Northrop quería propulsar el avión con un motor coético muy exótico, conocido como rotorreactor. Pero el rotorreactor era increíblemente peligroso y su creación muy enrevesada, por lo que se tomó la decisión de propulsarlo con 2 reactores Westinghouse. El ejército denomina esta versión XP-79B, con la incorporación de otra revolucionaria idea. Será una motosierra voladora. El XP-79, a veces conocido como el ariete volador, era un avión armado con 4 ametralladoras del calibre 50 y además tenía los bordes frontales de las alas reforzados porque se esperaba que pudiera embestir y sobrevivir a la embestida de un avión enemigo, por lo general un bombardero. En septiembre de 1944 está claro que la construcción del nuevo motor se está retrasando. El ejército decide anular el revolucionario caza de Jack Northrop. Pero Northrop sabe que su ala voladora es el futuro de la aviación y sigue adelante con el proyecto financiándolo con su propio dinero. El 12 de septiembre de 1945, solo un mes después de la rendición de Japón, el XP-79B de propulsión a chorro está listo para realizar el vuelo inaugural. El piloto es Harry Crosby. En el primer vuelo, Crosby demostró que el avión podía volar perfectamente y luego, por desgracia, hacia el final del vuelo, tuvo un problema de control causado por una válvula de admisión de un ala que no funcionaba debidamente. Perdió el control del avión. Crosby no pudo escapar y falleció al estrellarse. Con la destrucción del único XP-79, Jack Northrop abandona el proyecto del caza y se centra en su bombardero ala voladora. Lo que vemos en el ala voladora de Northrop es un vehículo que está por delante de su tiempo. Es un prodigio de imaginación de ingeniería. Lamentablemente, la tecnología necesaria para convertirlo en un éxito, la tecnología de control de vuelo principalmente, no estaba disponible en aquella época. Mientras Northrop experimenta con su innovadora ala voladora, Hap Arnold recuerda los primeros estudios de la Lockheed sobre la propulsión a chorro con el L-133. Los Estados Unidos deben esforzarse en construir un reactor de combate para enfrentarse a los alemanes. La Lockheed es la elección evidente. Un equipo formado por 50 de sus mejores ingenieros comienza la construcción de un nuevo avión bajo la dirección de Clarence Kelly Johnson. Algunos, como Willis Hawkins, ya habían trabajado en el proyecto anterior del L-133. Kelly había prometido que el avión estaría preparado para volar 160 días después de la firma del contrato. Y las fuerzas aéreas habían firmado el contrato, por lo que teníamos una ardua tarea por delante. Las fuerzas aéreas del ejército bautizan al nuevo avión con el nombre P-80 Estrella Fugaz. Para ahorrar tiempo, el P-80 tiene un diseño mucho más sencillo que el L-133, pero se mantienen muchas características del proyecto anterior, incluida el ala. El primer vuelo tiene lugar el 8 de enero de 1944. Debía de haber unos 20 ejecutivos distintos de la Lockheed y tuvimos que sentarnos todos sobre las dunas de arena. No había sitio para estar de pie. Lo único pavimentado era la pista, y despegó, y realizó un magnífico vuelo inaugural, incluido un pase a gran velocidad por delante de la duna bastante emocionante. Así fue como nació el P-80.
El P-80 es el primer avión estadounidense que supera los 800 km por hora en vuelo horizontal, mucho más rápido que el XP-79B de Northrop. Los Estados Unidos han entrado por fin en la era de los reactores. Pero el P-80 no está diseñado para la guerra naval. La Marina estadounidense debe tener un reactor propio para enfrentarse a los japoneses en el Pacífico. Eso cambiaría la historia de la aviación. En 1944, los cazas de la Marina aliada, tales como el Corsair, han llegado al límite de su potencial de desarrollo en velocidad y potencia de fuego. Pero fuentes de inteligencia estadounidenses saben que Japón trata de construir distintas versiones del revolucionario reactor alemán y de sus aviones coéticos. La Marina estadounidense se da cuenta de que necesita reactores de combate propios. La principal dificultad para la utilización de los primeros reactores en los portaaviones estaba relacionada a su velocidad. Es necesario un mayor impulso para despegar y resulta mucho más difícil aterrizar en un ángulo menor y a más velocidad sobre una pequeña pista. Entonces, la Marina tuvo una idea. ¿Por qué no crear un avión que tuviera las características de un avión de hélices para llegar a bordo y que además tuviera potencial para comportarse como un reactor de combate? Y de ahí surgió el Ryan Fallable, el FR-1, que tenía un pequeño motor radial de pistones en el morro y también un pequeño turborreactor en el cono trasero del avión, alimentado por dos entradas de aire en las alas. Mientras la Marina estadounidense se apresuraba para presentar el Fireball, los científicos británicos trabajaban en una solución todavía más radical para esos problemas. El ímpetu para su esfuerzo era la inminente invasión del archipiélago japonés. Lo que les faltaba a los británicos eran portaaviones grandes y por lo tanto también les faltaba cobertura aérea para una posible flota de invasión. La respuesta fue un avión único en la historia de la aviación, un hidroavión de combate de propulsión a chorro. Lo llamaron Squirt. Su piloto de pruebas es el capitán Eric Brown. Era grande para ser un caza, pero tenía un buen comportamiento. Tenía dos motores de flujo axial. Estaba bien armado y era maniobrable. De hecho, tenía todo lo que se podía esperar de su diseño. A pesar de sus feas líneas, el Squirt podía alcanzar velocidades de más de 800 km por hora. Y como no precisaba un tren de aterrizaje pesado ni complicado, tenía una gran maniobrabilidad aérea. Pero resultaba peligroso utilizarlo en el agua. Era un avión muy agradable para volar, pero a mí me ocurrió un problema al aterrizar. Americé y me estaba deslizando sobre el agua a unos 160 kilómetros por hora cuando hubo un choque tremendo. Brown había chocado con un trozo de madera que flotaba en el agua. Salió disparada como una bala de cañón y chocó con el flotador de estribor arrancándolo limpiamente y el avión volcó. En aquel momento la cabina quedó en el agua, boca abajo por supuesto. Brown tuvo suerte y logró escapar del avión mientras se hundía. Logré salir del avión y posteriormente, cuando examinamos el fuselaje, descubrimos que el mástil había abierto un boquete de 1 metro cuadrado. Escondido entre las palmeras de una laguna del Pacífico, el Squirt podía ser utilizado para escoltar a los bombarderos aliados durante un ataque o para defender a los buques de invasión de los reactores japoneses. Yo diría que es un concepto sólido y que si la guerra en Japón y en el lejano oriente no hubiese concluido cuando concluyó, habría sido un complemento muy útil para nuestras fuerzas. Pero tanto el Fireball estadounidense como el Squirt británico son sobrepasados por el avance de la tecnología. A finales de 1945, un reactor de combate puro aterriza en un portaaviones por primera vez. Lo manejaba el piloto de pruebas del Squirt, Eric Brown. Sin embargo, en los planes para la invasión de Japón hay algo más que unos nuevos reactores de combate. Para participar en una guerra aérea sobre grandes distancias intercontinentales, los científicos dan un salto tecnológico que embota la imaginación.
la mayor máquina jamás construida por el hombre. Y está hecha de hielo. En 1942, Winston Churchill, el primer ministro británico, recibe una visita inesperada en su residencia oficial en la campiña inglesa. Se trata de Lord Louis Mountbatten, el jefe de operaciones combinadas de Churchill. Resultó que Churchill estaba en el baño, pero eso no detuvo a Mountbatten. Entró y dejó caer en el agua de la bañera un bloque de algo que parecía ser hielo. Aquello deja a Churchill sorprendido, pero se da cuenta de que el hielo no se derrite. Es un tipo de hielo muy especial llamado Pykrete. En esencia, el Pykrete es hielo mezclado con residuos de madera. El efecto que tienen los residuos de madera sobre el hielo es el de duplicar su resistencia a la tensión. El Pykrete es un superhielo tan fuerte como el hormigón. Mountbatten piensa construir gigantescos icebergs portaaviones con aquel nuevo material. El Pykrete era invento de un científico inglés muy excéntrico llamado Geoffrey Pike. Mediante el método de ensayo y error, había descubierto que si se mezcla agua helada corriente con aserrín, se reducía la velocidad de derretimiento del hielo. El resultado fue una especie de hormigón de hielo. En las frías aguas del Atlántico o del norte del Pacífico, un barco hecho de Pykrete podía permanecer estacionado en el mar durante varios años. Mountbatten quería una flota de portaaviones de hielo para extender el poder aéreo de los aliados por todo el globo. La ventaja de un portaaviones de Pykrete era que proporcionaba esencialmente un campo de aviación flotante, todo un aeródromo en el que se podían ubicar escuadrones de aviones. El nivel de mantenimiento es bajo y el material es tan denso que es prácticamente indestructible. Pero el portaaviones de Pykrete no sería simplemente un iceberg que se derretiría con el tiempo. Se iba a diseñar para que durase indefinidamente. El concepto de diseño fue denominado Habakkuk, o HMS Habakkuk, e iba a ser un bloque de hielo flotante de 600 metros de largo por 90 metros de ancho, construido con bloques de Pykrete de 120 centímetros. El portaaviones de Pykrete era en esencia un frigorífico gigante. Estaba compuesto de bloques de hielo, pero por su interior discurrían unas tuberías y por ellas circulaba un líquido refrigerante. Con un tamaño varias veces superior al de la Estatua de la Libertad, el Habakkuk habría sido la mayor construcción flotante de la historia. En comparación, el mayor buque de la época era el transatlántico de lujo Queen Mary, que pesaba 86.000 toneladas. El Habakkuk pesaría 2 millones de toneladas. El 7 de diciembre de 1942, tras la visita de Mountbatten, Churchill escribe una nota que dice: «Las ventajas de una isla o islas flotantes, aunque solo se utilicen como bases para repostar los aviones, son asombrosas». La nota tiene estampado en rojo: «Acción este día». Pero para acometer este enorme proyecto de construcción es necesario contar con ayuda estadounidense. En agosto de 1943, los altos mandos aliados se reúnen en el Hotel Frontenac en Canadá. Mountbatten piensa venderle al almirante King, jefe de la Marina estadounidense, su visión para utilizar el Pykrete. Durante una sesión de la conferencia de Frontenac, Mountbatten lleva 2 bloques de hielo. Uno es de hielo normal y el otro es de Pykrete. De repente, Mountbatten saca su revólver y dispara al hielo normal, que se hace astillas. Todos quedan realmente sorprendidos por lo que ha hecho Mountbatten. Y vuelve a sacar su revólver y dispara al Pykrete, que es tan fuerte que la bala rebota, claro. De hecho, rebota hacia el almirante King y le roza una pierna. Por fortuna, el almirante King está ileso e impresionado por aquella demostración. Los estadounidenses acceden a ayudar en la construcción de un prototipo de Habakkuk. Partiendo en dirección sur desde las Islas Aleutianas, una flota de Habakkuks podría lanzar contra Japón tanto cazas como los gigantescos bombarderos B-29. La construcción del Habakkuk y los barcos asociados a él acabaría con la necesidad de capturar islas del Pacífico capturadas por los japoneses para crear en ellas bases aliadas. Se salvarían miles de vidas de los aliados en batallas en la selva.
Pero los buques de hielo no llegan a hacerse a la mar. El dinero y los recursos necesarios para su construcción son desviados a otros proyectos. Finalmente, el proyecto fue anulado por diversos motivos. Creo que el primero de ellos fue que la guerra se encontraba en una fase en la que se podía ganar a través de métodos más convencionales. Muchos aviones convencionales entraron en funcionamiento y la balanza comenzó a inclinarse en contra de Alemania y también en contra de Japón. Cuando se terminó el prototipo de portaaviones de Preiket, la guerra ya había cambiado. Los Estados Unidos ya estaban construyendo la bomba atómica y ya habían empezado a construir grandes cantidades de nuevos portaaviones. De hecho, la hora del Preiket ya había pasado. La época de los inventores inconformistas estaba llegando a su fin. La necesidad de crear nueva y revolucionaria tecnología se vio relegada ante la posibilidad de ganar la guerra con métodos menos arriesgados. El enorme centro neurálgico industrial estadounidense producía miles de aviones convencionales al mes y se podían fabricar en serie cientos de pequeños portaaviones escolta, proporcionando a los aliados la plataforma vital necesaria para dominar los mares. Pero los buques de hielo, aunque jamás fueron votados, no han quedado en el olvido. A partir de la Segunda Guerra Mundial ha habido numerosas propuestas para construir buques comerciales e incluso islas flotantes hechos de Preiket. La idea más reciente consiste en construir una isla que albergaría lo que sería una comunidad independiente, liberada de los demás gobiernos del mundo y sin ningún tipo de impuestos. La Segunda Guerra Mundial fue testigo del nacimiento de una gran variedad de nuevas tecnologías radicales. En aquel frenesí de innovación, no todos los proyectos tuvieron éxito. Algunos fallaron por falta de apoyo o de recursos, otros por limitaciones técnicas y otros simplemente por estar demasiado por delante de su tiempo. Muchos de aquellos proyectos secretos de aviones aliados no llegaron a entrar en combate, pero eso no es lo importante. Fueron productos de mentes dispuestas a trabajar más allá de lo evidente, y eso es lo que crea el espíritu de progreso. Son individuos que se enfrentan a verdaderos retos y crisis mundiales. Cuando uno comprende lo que trataban de hacer, a veces, aquellas elecciones de diseño, con sus defectos y sus rarezas, empiezan a tener mucho más sentido. Y a veces resulta sorprendente ver cómo vuelven de un modo espectacular, muchos años después, consiguiendo un éxito mucho mayor. La Krebs voladora original de Charles Zimmermann no llegó a despegar, pero desde entonces su sueño sobre el despegue vertical ha servido de inspiración para muchos diseñadores de aviones. Al echarle un vistazo al rotor vertical que hoy vemos en el V-22 o en su antecesor el XV-15, se trata en realidad de los herederos del tipo de enfoque y de trabajo que Charlie Zimmermann emprendió por vez primera con el V-173. Otro inconformista que sobrevivió a pesar de tenerlo todo en contra fue Jack Northrop. Tras la guerra intentó construir más aviones fantásticos para los militares, incluida el ala voladora, el bombardero XB-35, programado originalmente para bombardear Berlín. Pero los militares mantuvieron su escepticismo con respecto a las alas voladoras, que resultaban difíciles de controlar, sin la existencia de la tecnología informática. Después de la Segunda Guerra Mundial, Northrop construyó un gran bombardero, una ala voladora que resultó ser muy útil, aunque una vez más a los militares les pareció demasiado radical, por lo que nunca llegaron a producirlo, y eso le costó a Northrop mucho dinero. Como resultado de ello, perdió el control de su compañía. Pero Jack Northrop reiría el último. Antes de su muerte lo llevaron a donde Northrop había estado trabajando y observó a los individuos allí reunidos, entre los que se encontraba un gran número de personal de diseño e ingeniería de Northrop. Y él dijo: ahora sé por qué Dios me ha dejado vivir tanto tiempo. El ala voladora de Northrop durante la Segunda Guerra Mundial es el antecesor del bombardero B-2 Spirit Stealth, que en la actualidad vuela sobre el desierto de Mojave igual que lo hizo su predecesor la primera vez que surcó los cielos. El B-2 todavía estará en servicio durante el centenario del legendario XP-79. Al final, Northrop y sus colegas inconformistas demostraron una cosa: el ingenio es el arma suprema.